Bienvenidos a otro episodio de Wealth Beyond Numbers. Yo soy su anfitrión, Denis Coral, plan de retiro y asesor financiero con más de 20 años en la industria. Y hoy en día tenemos un episodio muy interesante. Tenemos a una invitada que se llama Patty Fuenzalida, que es un coach y también dueña de Coral Gables Hypnosis. Vamos a hablar del impacto de cómo tu mente tiene mucho que ver en los resultados de cómo te van en tu futuro financiero. Y para eso pensé que es muy importante traer a alguien que se especializa en ese tema. Y Patty, bienvenida. Gracias, Denis. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. Igual. Te conozco de mucho tiempo, muchos años. Admiro mucho tu trabajo que haces en la comunidad, porque no solo ayudas a personas, pero también ayudas a trabajar en algo que es muy importante, que es su mente. Claro. ¿Puedes hablar un poquito más de cómo dinero y tu relación con tu mente tienen que ver y cómo los dos? Claro. Bueno, son las dos cosas que están siempre con nosotros, ¿verdad? Siempre estamos pensando y el dinero es parte de lo que hacemos en todo, ¿verdad? En el trabajo, en las relaciones, en absolutamente cada área de nuestra vida, el dinero influye. Entonces, yo trabajo con el mindset, con todo lo que tiene que ver con las creencias financieras, las creencias de cuáles son las limitaciones para poder adquirir o generar dinero o para no perderlo. Entonces, dependiendo de lo que el cliente quiera, ¿verdad? Dependiendo de la meta, si qué quieren lograr, tenemos que examinar cuáles son las creencias que los están limitando o los obstáculos con los que siempre se están enfrentando y cómo tenemos que hacer mentalmente para poder superarlos. Sí, es muy interesante porque yo con mi hijo le digo, Alex, las batallas más grandes que vas a tener en tu vida no son batallas físicas que te vas a pelear con alguien, especialmente ahora, ¿no? Yeah. Que nadie ni se toca. Es las batallas en tu mente. Sí. Todo empieza aquí. Y en mi experiencia haciendo esto por 20 años, yo veo cuando empiezo a trabajar con clientes que muchos de ellos a veces piensan que no pueden llegar a esa meta. La mayoría de los clientes con los que trabajo, su meta es retirarse en algún momento. Claro. Y ya están en una época en su vida, o una etapa en su vida, donde ya son mayores. Ya estamos hablando de 40, 50 años. Entonces, en mi experiencia, es el momento en cuando alguien empieza a tomar en serio el retiro. Dice, ok, ya sé que no voy a vivir por siempre. Me gusta lo que hago, soy bueno en lo que hago, estoy haciendo el dinero y tengo la oportunidad financiera de empezar algo, pero no sé cómo, uno. Uh-huh. Y dos, no sé si puedo. Claro. No sé si puedo. En el uno nosotros lo ayudamos. Yo te ayudo a tener un plan de retiro, cómo ahorrar, cómo organizarte financieramente, pero empieza por aquí. Y eso es algo que me he dado cuenta, que no solo empieza ahí, en sí tú puedes, pero también es en cómo manejas tu mente en ese proceso. Uh-huh. ¿Puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo alguien puede trabajar su mente para llegar a un resultado o para que se sientan mejor, sí. o para que no sufran tanto? Bueno, lo primero que hay que hacer es, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los pensamientos que tenemos frecuentemente acerca al trabajo, acerca al dinero, acerca a la jubilación, porque puede ser que los pensamientos sean diferentes, ¿verdad? Sí, es verdad. Y a medida de que uno se va dando cuenta de qué es lo que creo, qué es lo que pienso, podemos empezar a ejercer cambios, porque antes no sabemos qué es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Nosotros empezamos a aprender del mundo, cómo funciona el mundo, cómo funciona la gente en el mundo, desde muy chiquitos. Entonces ya cuando tenemos 7 años, hemos aprendido un montón. Y la cabeza aprende diferente antes de los 7 años que después de los 7 años, ¿verdad? Entonces, si hemos adoptado creencias, pensamientos acerca del dinero, acerca de la jubilación, por lo que vivimos cuando éramos chiquitos, esas cosas se quedan pegadas en la subconsciente. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos tomando decisiones, vamos comportándonos de acuerdo a esos pensamientos. Entonces, si uno se cría en una casa donde vives con la mamá, el papá, el abuelo, la abuela y todo el mundo trabaja y ves que tu abuelo de 80 años sigue trabajando, quizás uno adopta el pensamiento de que uno tiene que trabajar muy fuerte hasta que te mueras. No es necesariamente verídico, ¿verdad?
puede ser que eso fue verdad para ese abuelo. Pero si yo no quiero vivir así, tengo que darme cuenta que ese pensamiento, esa creencia está en mi subconsciente para poder mirarla y cambiarla con algo que es más consciente, algo más a propósito, ¿verdad? Entonces, lo primero es la conciencia de qué hay acá. Ok. Y después tú trabajas con eso y das algún tipo de herramienta o qué tipo de herramientas trabajas cuando alguien está ya consciente que tiene que trabajar en una área de su vida. Bueno, siempre va a depender de a dónde vamos, ¿verdad? Porque si el cliente te dice, bueno, quiero cambiar mis pensamientos acerca del dinero, la primera pregunta es, ¿pero para qué? ¿Cuál es el resultado que queremos tener a través de este cambio mental que queremos hacer? Entonces, dependiendo de a dónde vamos, tenemos que encontrar, ¿cuáles son los obstáculos que me está causando este pensamiento o este grupo de pensamientos? Y ahí las herramientas las vamos utilizando dependiendo de cuál es el obstáculo. Hay gente que es muy mental, donde tenemos que darles step by step, ¿verdad? No, mañana vas a hacer esto y pasado vas a hacer esto. Pero hay gente que tan solo con meditación o con hipnosis o con ejercicios de respiración pueden cambiar su sistema emocional para que esos pensamientos no vayan a influir qué es lo que están haciendo. Entonces depende de la persona y depende de dónde vamos. Entiendo. Ok. Yo sé que tú también haces hipnotismo, hipnosis, y eso es otra herramienta que tú utilizas. Sí. Haces Reiki también. No tengo mucha experiencia en esa área y también ayudas a las personas a meditar. ¿Puedes hablar un poquito de cada una de ellas? ¿Cómo trabajas con clientes? Sí. Bueno, dependiendo de qué es lo que necesitamos hacer. La hipnosis es como lo que uso más a menudo, ¿verdad? Porque encuentro que nos ayuda a cambiar muy rápidamente. A mí me gustan los resultados ya. Entonces la hipnosis la usamos siempre para descubrir y para cambiar pensamientos. Pero también está la programación neurolingüística, que va mano en mano con la hipnosis, que es donde nosotros empezamos a evaluar el contenido de los pensamientos. No tanto el pensamiento, sino cuáles son las palabras que estamos usando para formar nuestro lenguaje. Y los pensamientos, porque eso también nos va afectando. El Reiki es más energético y más físico. Yo uso estas herramientas porque mi creencia es que nosotros somos 4 cuerpos. Tenemos el cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional y el cuerpo energético. Entonces necesitamos diferentes herramientas. En el campo energético, ponte tú, vamos a usar el Reiki, pero también podemos usar el breathwork holotrópico, que nos ayuda mucho a cambiar todo lo que está ocurriendo químicamente dentro del cuerpo, ¿verdad? También nos conecta con una conciencia superior. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo y el obstáculo, ahí vamos metiendo las herramientas. Pero la meditación con todos. Ok. Sí o sí. Es muy importante. Sí. Sí, muy importante. Total. Gracias, Patti, por hablar un poquito más de lo que haces y cómo ayudas a las personas. Yo creo que el mindset y el dinero van, la verdad, casados uno al otro, porque uno ayuda al otro y puedes cambiar, y lo que tú dices es reprogramar tu mente para que tengas una mejor relación con el dinero. Sí. Y eso creo que es básico, porque yo siempre digo que el dinero te da opciones. Total. Y la falta de opciones limita en lo que tú quieras hacer en tu vida. Dónde quieras vivir, cuándo te quieras retirar, en dónde, qué auto quieres manejar, qué tipo de vacaciones quieres tener, y las limitaciones limitan tu felicidad. Claro. Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más de las nuevas trends que existen en hipnotismo, en mindset, en coaching. Y gracias por estar aquí. Por favor, no te vayas. Vamos a tener otro episodio más. Y gracias, si es para todos ustedes. Me parece esta información muy importante compartirla en español, especialmente aquí en la Florida, que tenemos tantas personas de habla hispana que también quieren aprender un poquito, no solo de finanzas, pero también es importante hablar de cómo trabajar nuestra mente para manejar mejores tus finanzas. Yo soy Denis Coral, y como decimos en Coral Wealth Management, planeación para tu retiro y organización financiera con confianza empieza aquí. Gracias.